lo que vamos a hacer es ir creando paso a paso las diferentes etapas de un guión cinematográfico muy breve. Vosotros y vosotras sois los que vais a elegir qué películas os gustaría ver en el cine realmente. Buscamos una película sin el típico héroe masculino e individualista, o sea, más propositiva, desde lo colectivo y con más diversidad, es decir, como la vida misma. La película trata sobre tres jóvenes, chicas las tres, que se conocieron en un orfanato cuando eran pequeñas y pues años más tarde se reúnen nuevamente por causas del destino y las tres deciden trabajar juntas en un proyecto para poder mejorar cosas con el cambio climático en su ciudad de nacimiento donde crecieron, en el orfanato. La película debe hablar del mundo dentro de 30 o 50 años, para que sea un escenario relativamente realista. Pero eso sí, el resultado que buscamos es una película que enganche con el público. Antes de empezar con el guión, nos leemos unas fichas de posibles impactos del cambio climático. ¿Cómo será nuestra ciudad en 30 o 50 años? Think globally, act locally. Think globally, act locally. Y ya podemos ponernos con el guión. ¿Cuándo ocurre la historia? ¿Dónde? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué cosas pasan? Terminamos con el logline, es decir, una frase resumen de unas 20 o 25 palabras con cierto gancho. Bueno, nuestra película se titula La alcaldesa. San Sebastián se ha convertido en una ciudad inevitable como consecuencia del cambio climático y solo se puede vivir en Igeldo, en Urgul y en Ulia. Nuestra protagonista se llama Marina y como consecuencia del cambio climático perdió a su madre de la infancia y eso le llevó a empoderarse y a presentarse a alcaldesa de San Sebastián para intentar hacer frente a toda la problemática del cambio climático que estaba convirtiendo su ciudad en un sitio inhabitable. Desde las ONGs siempre hemos trabajado en clave de denuncia y vamos a seguir haciéndolo, tenemos que seguir haciéndolo. Pero es importante también, y sobre todo ante fenómenos como la desesperanza en un futuro o la ecoansiedad, poner en valor que a través de la movilización colectiva podemos ir construyendo otros modelos, otra sociedad de futuro que realmente se enmarque en los límites de la naturaleza y que sea más justa en clave de defensa de los derechos humanos de todas las personas. Por eso el taller, de una manera lúdica, con un punto de gamificación y utilizando herramientas digitales que ellos y ellas mismas controlan, lo que pretende es que las personas participantes puedan imaginar esos otros futuros en los que efectivamente va a haber una crisis climática, va a haber una crisis ecológica y una crisis social, pero poniendo la fuerza en que ante esos retos ambientales y sociales que nos vienen, es imprescindible la defensa de los derechos humanos y construir en colectivo otro modelo económico. Y lo que estamos tratando de ver es cómo enfrentarse o cómo plantear estas utopías y enfrentarse a propuestas que en cierto modo sean realistas, pero que a la vez piensen en un mundo mejor, más justo, unido a principios y valores como puede ser la igualdad o como puede ser la democracia o como puede ser la propia justicia. Para nosotras es importante trabajar con personas jóvenes por diferentes razones. En primer lugar, porque son el presente y son el futuro. Muchas de ellas están construyendo su propia identidad, pero también están construyendo esa sociedad de futuro que necesariamente va a tener que ser bastante diferente a la que tenemos ahora, tanto por los límites que nos marca la propia naturaleza como por las grandes desigualdades sociales que hay. Otra de las razones es porque son agentes multiplicadores. Las personas jóvenes tienen una amplia red de relaciones que hoy en día se ve incrementada por el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Y por último, pero no menos importante, es que en los últimos años las personas jóvenes han demostrado su alta capacidad de movilización, sobre todo a través del movimiento feminista y de lucha contra la crisis climática, por lo que hay una alta sensibilidad en estos temas. Pero sí hemos detectado que a veces no conocen alternativas. Y también nos parece importante profundizar desde una visión más colectiva y menos individual, más política.
e incidir en que la defensa de los derechos humanos es también el camino para la protección de la naturaleza. Bueno, pues ya podemos diseñar el cartel de la película. Esta aplicación nos va a ayudar. Pero además podemos utilizar la inteligencia artificial y experimentar con resultados más espectaculares. ¡Listo! Ya tenemos nuestra película. Ahora la pondremos en común y elegiremos aquellas dos que todos y todas querríamos ver en el cine. Think globally, act locally. Think globally, act locally. Y pues desde hace muchos años ya se está convirtiendo en una ciudad inhabitable por culpa del cambio climático y es un clamor social eso. Y por fin ha habido una revolución que ha hecho que los intereses económicos se dejen a un lado y bueno, pues ahí emergió la figura de la alcaldesa. La pregunta es a ver qué tipo de gobierno va a tomar las decisiones y qué va a pasar si hay pues, grupos que estén en contra de estos proyectos. Ahora hacemos preguntas a los grupos ganadores y así conocemos mejor las películas que han propuesto. Pero también pensamos colectivamente cómo vamos a resolver problemas tan graves como el acceso al agua potable, a los alimentos frescos o el uso de la energía. Front line. Think globally, act locally.